A esta hora, Olga Cerrado es portavoz de ACNUR para la situación de Venezuela y la tengo en pantalla. Una muy buena tarde, bienvenida a NTN 24. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Es un gusto. Antes de llegar al puesto número 1 en esta lista de solicitantes de asilo, ¿qué lugar ocupaban los venezolanos? Bueno, pues en los últimos años hemos visto que se ha incrementado el número de solicitudes de asilo de venezolanos. En 2017 había 116.000 solicitudes, pero es en el 2018 donde observamos ese incremento hasta llegar a 341.000 solicitudes el año pasado, convirtiendo así en el primer país de origen de solicitudes de asilo a nivel global. Ahora, ¿cuáles son las principales razones por las que estos venezolanos que legalmente presentaron estas solicitudes de asilo lo hicieron ante las autoridades? ¿Qué esgrimieron? Estamos viendo que los venezolanos están saliendo por distintos motivos. Nos comentan que hay quienes consideran que no pueden seguir viviendo sin tener acceso a medicinas que son clave para sobrevivir, porque son personas que tienen enfermedades crónicas, personas que no tenían acceso a alimentos, pero también estábamos escuchando testimonios de persecución, de miedo, de amenazas por distintos motivos. Entonces las personas están explicando que están temiendo por su vida. Señora Cerrado, ACNUR estima que más de 4 millones de venezolanos han salido de Venezuela, han salido de su país. Y quisiera saber si ustedes han podido investigar en qué países están ahora mismo esos venezolanos, dónde se concentra la mayor parte de esos más de 4 millones de venezolanos que han salido producto de la crisis, por supuesto, de este país suramericano. Esta cifra de 4 millones es una cifra que nosotros consolidamos de los datos que nos envían y que nos entregan las autoridades de los gobiernos receptores de venezolanos. Entonces, son 4 millones de venezolanos que en este momento estarían en el mundo, unos 3,3 millones que habrían salido desde 2015. La mayoría de ellos, 1,3 millones, se encuentran en Colombia, pero también hay venezolanos en Perú, en Ecuador, en Chile, Argentina, Brasil, también Caribes, España, Estados Unidos. Entonces, es importante recalcar que estas cifras pues, nos llegan desde las autoridades de los países receptores de venezolanos. 1,3 millones de venezolanos en Colombia. ¿Esto qué significa? ¿Una alerta de posible crisis también en este país receptor? Es importante destacar que los países de la región, Colombia, pero también todos los demás países de la región han mantenido una política de puertas abiertas, de acoger, de responder a las necesidades de los venezolanos. Además de mantener abierta la puerta del asilo y de buscar protección internacional, se han puesto en marcha otro tipo de permisos especiales que permiten a los venezolanos acceder a servicios como la educación, la salud, el trabajo, ¿no? Entonces, sí que ha habido esa apertura, pero sí que es importante destacar que estos países requieren de un mayor apoyo de la comunidad internacional para poder mantener ese apoyo que están ofreciendo y que han ofrecido hasta ahora a los venezolanos, porque obviamente tanto los servicios como la infraestructura está llegando a una capacidad límite. Entonces, mientras existe esa voluntad política, esa apertura, esa voluntad de apoyar a los venezolanos, es importante que el apoyo a los países receptores se aumente. En este momento, 95 organizaciones en el mundo humanitarias pusimos en marcha un plan de respuesta que suma 738 millones de dólares. En este momento solamente para responder en toda la región a las necesidades de los venezolanos. En este momento solamente el 21% está financiado. Ahora, señora Olga, por ejemplo, Perú ya decidió implementar nuevas políticas migratorias. Hay un tema de mayor control para el ingreso de venezolanos a su territorio. ¿Esto no podría ocasionarle más problemas a otros países vecinos? Es decir, ya no sería Perú el destino, sino otro país vecino. Pues hemos observado durante los últimos días que sí que ha habido un incremento de los movimientos de la población venezolana, de refugiados inmigrantes hacia Perú, pero también pues obviamente ha afectado a la frontera entre Colombia y Ecuador para intentar llegar a Ecuador antes de que se implementaran estas medidas. Para ACNUR lo que es importante es que se mantenga el acceso a la protección internacional a aquellos venezolanos que lo soliciten, que puedan acceder a esa seguridad que piden en la llegada a cualquiera de los países. Estamos también apoyando procesos como el proceso de Quito,
en el cual los distintos países de la región se están sentando de forma regular a discutir cómo armonizar y coordinar esa respuesta para evitar que medidas que se tomen en un país puedan afectar a los otros países. Pero lo más importante en este momento es que se continúa permitiendo el acceso a los países a aquellos venezolanos que solicitan protección internacional. En este informe, Tendencias Globales de 2018, también hace referencia una representante de ACNUR que entregó declaraciones hoy desde Madrid, que entre 3.000 y 5.000 migrantes venezolanos están están cruzando la frontera. ¿Esta es una cifra nueva o tiene que ver con el registro que tienen del año pasado como tal? Es una cifra que hemos visto se ha mantenido constante desde el año pasado. Había unos 5.000 entradas diarias en 2018. Con el cierre de frontera por parte de Venezuela de los dos principales pasos fronterizos con Colombia a partir del 23 de febrero, se observó una reducción de ese flujo de personas que entraban de forma regular, pero ese flujo se mantuvo en las personas que utilizaban las trochas o esos pasos irregulares para acceder a Colombia. Estas cifras han ido fluctuando, pero por eso hablamos de entre 3.000 y 5.000 personas que continúan accediendo al día. ¿En qué países, señora Olga, ACNUR se ha visto obligado a establecer, a levantar campamentos de refugiados precisamente para atender a estos migrantes venezolanos? Pues la necesidad de alojamiento es una de las principales necesidades de los refugiados y inmigrantes venezolanos. En América Latina no hay campamentos de refugiados. Lo que sí que se han puesto en marcha son distintas formas de albergue o de alojamiento temporal. En Brasil, por ejemplo, lo que estamos viendo, pues, por ejemplo, en La Guajira, en el departamento de La Guajira, son unos centros temporales que permiten recibir a personas que se encontraban en situación de calle y que pueden estar en estos centros de recepción un mes. Bueno, depende de las necesidades de la persona, pero la idea es que se queden como un mes máximo para que puedan establecer los contactos, restablecer el contacto con familiares que puedan estar en otra región o en otras ciudades dentro del país de llegada, y entonces salir y continuar buscando, pues, un futuro en el país al que han llegado. Pero es importante destacar que no hay campos de refugiados en la región y que se están ofreciendo alternativas como albergues en las ciudades, alternativas a través de entrega de efectivo a familias más vulnerables para que puedan pagar el alojamiento, familias que están acogiendo tanto en la frontera como en Perú, en Ecuador, en Colombia, acogiendo a personas venezolanas que están llegando durante las primeras semanas. Lo importante es ese alojamiento temporal en la llegada. Es importante este tipo de estrategia y de decisión de las autoridades y de los países de América Latina, porque permite y facilita la integración y la inserción de las personas venezolanas en las ciudades a las que llegan. Cuando estamos tratando el tema del éxodo venezolano, hay quienes hablan ya de crisis. Y yo quería preguntarle, ¿para ACNUR esto todavía es manejable o ve cierto riesgo de alarma pronto, en los próximos meses, tal vez en un año? ¿Ustedes han valorado ese panorama a futuro? En este momento, y como observamos este fin de semana con la llegada y con el incremento de las llegadas de personas venezolanas tanto a Perú como a Ecuador por la frontera, es una situación manejable, pero porque estamos coordinados tanto a nivel de organizaciones humanitarias como con las autoridades locales para poner en marcha planes de contingencia que están elaborados. Sin embargo, lo que es importante es destacar que siguen faltando muchos fondos. Estamos a mitad de año y tan solo hay un 21% de los fondos solicitados que han sido cubiertos. Entonces sí que es importante que ahora mismo la comunidad internacional, los bancos de desarrollo apoyen a las organizaciones humanitarias que están actuando y respondiendo en terreno, pero también a los países que están acogiendo a los refugiados e inmigrantes venezolanos. Bien, quiero agradecer a Olga Sarrado, es la portavoz de ACNUR para la situación de Venezuela, por haber compartido con nosotros estos minutos aquí en la tarde de NTN 24. Será hasta la próxima. Muy buena tarde.